Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías 18, capítulo 18 y versículo 10, y dice así: Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Qué les parece? Y por eso el título de esta reflexión se llama ¿Un Dios arrepentido? Es una pregunta. El título es basado en una pregunta. ¿Un Dios arrepentido? ¿Sí se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios de lo que dijo? Basado en la palabra de Dios y basado justamente, justamente en nuestra actitud los seres humanos. Voy a leer otra vez para que ustedes entiendan esto. Todas las personas que vienen a visitar, por favor, analicen antes de pronunciarse o antes de comentar algo, por favor, lean el versículo y entiéndanlo bien. Porque de repente alguien va a decir, bueno, ¿y por qué Dios se arrepiente? Y no que Dios no se arrepiente, ¿no? No que Dios es un Dios. Pero es que aquí el arrepentimiento de Dios con la gente es condicional. Pero el amor no es condicional. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es para todo mundo, al igual que muchas bendiciones de Dios es para todo el mundo, como el sol. Dios no se ha arrepentido de eh, que salga el sol un día y el otro no, un día sí, un día no, no, sale igual. Pero hay cosas en que Dios sí se arrepiente de lo que dijo, basado en la palabra de Dios y basado justamente bajo reglas de justicia. Leo otra vez Jeremías 18, 10 dice así, pero, fíjese, lo que la Biblia dice y lo que Dios, la manera en cómo se expresa Dios, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, ¿cuál es la condición? Si nosotros hiciéramos lo malo delante de los ojos de Dios. Leo otra vez, dice así, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Creo que está claro, no necesitamos hacer mucho comentario. Yo creo que el contexto es totalmente claro. ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia, es inmutable, como lo dijimos en el otro estudio. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que Dios se arrepiente. Humanamente hablando, arrepentirse implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. ¿Es cierto o no? Nos arrepentimos porque, pues, fue un error gramatical, un error de redacción o un error en aplicación de la ley, una regla o algo, otra cosa que usted quiere agregarle y comentar. ¿Cómo es posible entonces que algunos pasajes bíblicos describan a Dios como arrepentido? Éxodo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
¿Qué opinas de estas descripciones del arrepentimiento de Dios? ¿Qué piensas sobre este pasaje bíblico? Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jeremías 18, 4 al 10 dice, vamos a leer todo el pasaje, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jeremías diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si eso Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Queridos amigos, creo que el contexto, este pasaje está claro. Porque aquí simplemente Jehová se está aclarando por qué razón él se arrepiente. Razones justas. También no sé si se acuerdan ustedes, se acuerdan de la nación de Nínive, cuando Jonás se lo comió o cuando Jonás fue comido por el pez. Y luego estuve en el vientre del pez 3 días hasta que él reaccionó y ya hizo arreglos con Jehová Dios, entonces fue arrojado otra vez sobre la tierra. El, el- el pez salió del mar y luego lo arrojó. Pero eso consistía en la nación o el pueblo de Nínive, cuando Dios le pidió a Jonás que vaya a predicar a Nínive y él no quiso, porque él pensó que el pueblo nunca se iba a arrepentir. Pero luego, después de que Jonás fue arrojado de la boca del pez a la orilla del mar, él fue a Nínive y predicó a los ninivenses, y los ninivenses se arrepintieron según la palabra de Dios, y Dios no los castigó, no trajo mal sobre ellos, no trajo destrucción sobre ellos. Y esto también pasa individualmente. Por eso del el tema o la corta reflexión se titula Un Dios arrepentido, porque esto pasa individualmente con cada uno de nosotros. Nunca sabemos cuándo es cuando Dios actúa en nosotros y cuándo es cuando no actúa. Y no tenemos el derecho de juzgar si Dios actuó o no actuó, porque no sabemos, no tenemos comunicación. Dios no nos dijo, no hubo ninguna prueba de que Dios actuó para castigar a esa persona. No sabemos por qué sucedió, pero sí han sucedido cosas en la vida, individualmente cada uno de nosotros han pasado cosas. Entonces, también pasa individualmente en la vida de cada persona. Dios nos libre, Dios me libre a mí, Dios libre a usted y a todos a no caer en una situación así. En estos muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o la intercesión del pueblo. Dios promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo, si éste se aparta de su maldad. De hecho, que
Dios suspenda sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema común en toda la Escritura. Podemos leer Números 23:19 y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Se refiere a Jehová. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Leo otra vez Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Estamos claros, amigos? Que Dios solamente se va a arrepentir por nuestras desobediencia, por nuestras transgresiones y por nuestro buen proceder también. No estaba en nuestra mente que íbamos a estar bien, pero como nos arrepentimos, entonces ahora estamos experimentando las bendiciones de Dios. Al igual que cuando nosotros dejamos de hacer y caemos en el mal, también empezamos a experimentar cosas malas. No sabemos de todas las cosas malas, no sabemos cuál nos mandó Dios para castigarnos, o tal vez son cosas del mal que atravesamos. Entonces, Dios nos ayude a entender esto. Y hay cosas que nunca entenderemos, pero así será. ¿Qué significa la representación bíblica de los cambios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impacta en él? El comentario de la señora White dice así: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores y su suerte? Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecía motivos de desaliento e ira, las palabras de Dios. Ahora pues, déjeme, las entendió, no como una prohibición, sino como una aliciente a interceder. Entendió, entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel y que si él lo podía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová de su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con gran mano fuerte? Dios había dado a entender que rechazaba a su pueblo. Todas las naciones alrededor estaban observando para ver qué haría el Dios de Israel por el pueblo. Si éste era destruido, ahora sus enemigos triunfarían y Dios sería deshonrado. El Señor escuchó sus discípulos de Moisés y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Este párrafo se encuentra en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 329. Queridos amigos, vamos a leer el último mensaje. Vamos a repetir y dice así en Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Quién es la gloria de Israel? Jehová. Leo otra vez. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero también da aquí
las pautas, da aquí las indicaciones por qué Dios se arrepiente de lo que dijo. El título, el título de esta corta reflexión es Un Dios arrepentido. Un Dios arrepentido. Espero que se haya entendido, no a cabalidad, porque no estamos aquí para aclarar estos temas. Estos temas son profundos, inmensos. Esto se puede predicar por años y años y años y años, por 200, 300 años, y nunca se acabarán estos temas. Así que si usted anda buscando una definición perfecta, una explicación perfecta de este tema, va a tener que buscar a alguien más, porque estos temas no tendrán una explicación hasta que nosotros estemos en el paraíso juntamente con el Señor Jesús para que Él nos explique. Tengan una buena tarde, un buen día, buena noche. Hasta pronto.